Maestro Miguel Ángel Damián, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación para compartirnos su libro, Milpa, Diálogo de Saberes y Soberanía Alimentaria. Por razones técnicas, todos los que están ingresando tienen desactivado su micrófono. En la parte de abajo, del lado izquierdo, hay un microfonito. Si lo activan, pueden empezar a hablar. Les pediría, si alguien tiene alguna pregunta, hay una parte abajo donde dice reacciones. Si le dan clic, hay una opción que dice levantar la mano. Quien levante la mano significará que nos está pidiendo la palabra. Doctor Miguel Ángel Damián, tiene usted la palabra. Si gusta activar su audio, por favor. Adelante, doctor, ya lo escuchamos. ¿Qué tal, Oscar? Buenas noches. Muy buenas noches, doctor. Muchas gracias nuevamente. Gracias por estar con nosotros. Perdón, tuve algunos problemas técnicos, pero ya lo solucioné. ¿Me escuchan, verdad? ¿Me escuchan bien? Escuchamos perfectamente, doctor. No, el agradecido soy yo, Oscar, que me hayas invitado a tu exitoso programa. Y pues espero estar a la altura de tus radioescuchas para responder cualquier duda que tengan sobre el libro que expondré a continuación. Este libro, Milpa, Diálogo de Saberes y Soberanía Alimentaria, fue publicado en noviembre de 2020 por el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, por haber obtenido el tercer lugar del Premio Nacional Diputado Francisco José Mújica en el año 2020. Insisto, es un libro editado por el CEDERESA, que es uno de los 3 centros de apoyo a la Cámara de los Diputados y de los Diputados. Lo que nosotros hicimos en el libro es sintetizar 20 años de experiencia. De hecho, este proyecto inició en el año 2000, cuando el entonces Sistema Zaragoza, que dependía del CONACYT, me financió un proyecto denominado apropiación de tecnología agrícola. El caso del estado de Tlaxcala. Mi primer estudio lo hice en los 60 municipios del estado de Tlaxcala. Posteriormente, en 2009, los fondos mixtos de CONACYT me financiaron otro proyecto e hice esta investigación en alrededor de 8 o 9 municipios de Puebla. Incluí fundamentalmente municipios del altiplano poblano, desde Chalchicomula de Sesma, San Nicolás, Buenos Aires, Cuyoaco, San José Chiapa, San Nicolás de los Ranchos, Huajoxingo, creo que fueron todos, y además hice un estudio en una zona indígena, una zona marginada como era Coexala, que se encuentra en la Mixteca Baja. La pregunta que yo me planteé para poder guiar mi investigación
era de qué tipo de tecnologías utilizaba el maicero que siembra de temporal en el manejo de su cultivo. E insisto, maicero de temporal, no maicero de riego. Por eso este estudio prácticamente se hizo bajo condiciones con maiceros que sembraban o que sembraron bajo condiciones de temporal. Y esa fue la pregunta que guió toda mi investigación, porque a mí me interesaba conocer ese uso de tecnologías para saber cómo lo manejaban. Cuando yo obtengo los resultados de Tlaxcala, me sorprenden mucho porque me encuentro que utilizaron, que los maiceros tlaxcaltecas utilizaron más tecnologías campesinas que tecnologías modernas. Lo que yo hice para evaluar el uso de tecnologías agrícolas es calcular lo que en aquel entonces, lo que ahora llamo el índice de apropiación de tecnologías radicales, las prácticas agrícolas que recomienda el INIFAP en el paquete tecnológico generado por este instituto, con las prácticas agrícolas que llevaban a cabo los maiceros de carne y hueso. Comparé qué es lo que recomendaba el INIFAP, qué prácticas recomendaba el INIFAP y qué es lo que hacía el maicero. Y así fue, bajo esa comparación, como yo pude calcular el índice de apropiación de tecnologías radicales. ¿Por qué radicales? Porque el INIFAP propone modificar radicalmente la forma de manejo del maíz de la manera en que tradicionalmente la viene manejando el campesino real, el campesino, válgase la redundancia, el campesino en el campo. Y entonces, lo que vimos, por ejemplo, con el paquete tecnológico agropecuario, pues nos dimos cuenta, nos percatamos que las recomendaciones que él hacía estaban guiadas metodológicamente por una metodología que propuso el Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional, que desde el año de 1970, este grupo consultivo creó esas directrices metodológicas que tenían que utilizar todos los institutos nacionales de investigación de los países a nivel mundial, excepto aquellos países que se encontraban en aquel entonces en el bloque socialista. Pero los que estaban dentro del bloque capitalista, digamos que había un método universal. De hecho, el método se llama método de recomendaciones generales. Era la misma para todas. Tuve la fortuna de tenerte en mi presentación, o no sé si pueda compartir pantalla para que tu público la vaya viendo, Oscar. No te escucho. Sí, sí, en la parte de abajo de su pantalla hay una flechita verde que dice compartir pantalla y ahí puede usted darle clic y seleccionar la pantalla que quiere compartir. Estamos igual. Mientras tanto, voy dando la bienvenida. Están con Bueno, nosotros Isabel, Griselda, Irma Meléndez, Nadia, Nuri Olivia Soria, Oscar Sendejas,
y body body. Adelante, maestro. A mí me da gusto que hay gente de la Ciudad de México. José de Lara, bienvenido, muchas gracias. Igual que Nuri Olivia y Oscar Sendejas, desde la Ciudad de México nos están viendo. Lo cual quiere decir que hay mucho interés en este tema, doctor. ¿Ya se compartió? Ahí estamos. Muy Ok, bien. perfecto. Entonces, lo que hace el INIFAP, si ustedes pueden ver la lámina de los paquetes tecnológicos, pues prácticamente son iguales lo que recomienda para Coexala y lo que recomienda para Huejoxingo. Y estamos hablando de dos municipios que tienen condiciones edafoclimáticas muy distintas. Uno se encuentra en el altiplano con clima frío, hay más humedad, los suelos son más profundos en Huejoxingo, y en cambio en Coexala, y en cambio en Coexala, pues tenemos suelos muy pobres, parecido a la roca madre, son tierras de temporal, con un temporal muy errático, pero si las compañeras y compañeros que están viendo la presentación pueden ver las recomendaciones para ambos municipios, ¿sí? Pues prácticamente son iguales, ¿sí? Es más, hasta la misma fecha de siembra es idéntica para Coexala que para Huejoxingo. Cuando en lo que es la Mixteca Baja, las siembras del maíz se realizan normalmente a finales de junio. Si pueden, los campesinos siembran el mero día de San Juan, pero tienen las fechas de siembra, recomiendan la siembra de semillas mejoradas, recomiendan fórmulas de fertilización altas, recomiendan el uso de herbicidas, recomiendan insecticidas, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces este fue el paquete, pero para Huejoxingo recomiendan pues algo muy semejante. Entonces lo que hicimos para calcular el índice de apropiación de tecnologías radicales fue ir comparando cada una de estas prácticas con la práctica que hacía el productor en el campo. Por ejemplo, si el productor sembraba entre marzo y mayo, tenía una calificación de 10 puntos, porque esa fue la ponderación que le asignamos a la siembra, a la fecha de siembra. Si sembraba algún híbrido de los que están señalados aquí, recomendados, que son pues más de una decena, cualquiera de estos híbridos, cualquiera de estas semillas mejoradas, si sembraban en el campo, esas semillas mejoradas se le otorgaba un valor de 20 puntos. Y así sucesivamente se le fue dando un valor ponderado a cada una de las recomendaciones, de tal manera que el paquete tecnológico tuvo un valor de 100 puntos. Pero a lo que yo me refería era cómo la mayoría de los agrónomos nos encontramos colonizados por grupos internacionales de investigación agrícola, ¿sí? Y que ellos eran los que definían la metodología que había que aplicar para poder llevar a cabo la generación de tecnologías modernas. La otra característica que tiene este paquete tecnológico es que solamente utiliza tecnologías modernas. Utiliza la siembra de monocultivos de estas semillas mejoradas, les llaman semillas milagrosas, pero para que puedan
potenciar o para que puedan mostrar su poder divino, estas plantas deben aplicársele una gran cantidad de agroquímicos, de agrotóxicos, mejor dicho. Y esa es la esencia, de las recomendaciones que hacen estos grupos consultivos para la investigación agrícola internacional, que desde 1970 hasta la fecha siguen diciéndonos cómo hay que hacer la investigación agrícola. Y ellos definen los cánones metodológicos y pues la mayoría, insisto, la mayoría de los investigadores agrícolas pues los obedecen. Sin embargo, cuando yo entro al campo, antes de levantar mi encuesta, yo me doy cuenta que predominaban algunas tecnologías que según el INIFAP no eran idóneas, pero que eran de uso común por parte de los maiceros de Tlaxcala y de los municipios en donde yo levanté mis encuestas. Y eran 5 tecnologías que no estaban dentro de ese paquete tecnológico. Era la asociación de cultivos, la rotación de cultivos, la aplicación de estiércol, el uso de técnicas de conservación de suelos y el uso sobre todo de semillas nativas. Y entonces eso me obligó pues también a evaluar el uso de tecnologías, el grado de empleo de tecnologías progresivas o campesinas. ¿Por qué progresivas? Porque el campesino va haciendo modificaciones, va introduciendo innovaciones tecnológicas, pero estas son, digamos, se hacen poco a poco, sin romper con el manejo que tradicionalmente vienen realizando. A lo mejor modifican en algún ciclo la distancia que hay entre los surcos, porque vio que el compadre de enfrente o porque vio que un compadre le dio mejor resultado dejar más cortos la distancia entre surcos y surcos, o a lo mejor la cantidad de plantas que utilizan entre mata y mata la reducen o la aumentan. Pero esas no son modificaciones radicales, son modificaciones progresivas, son modificaciones incrementales. Y entonces todos esos tenía yo que calcular también el grado de empleos de tecnologías progresivas para tener un examen detallado, un examen profundo e integral de todas las tecnologías que utilizaba el campesino en el manejo del maíz. Ese era el objetivo que yo me había planteado con la primera investigación que hice en el estado de Tlaxcala en el año 2000. Lo que posteriormente hicimos con los propios datos que obtuvimos es de que creamos 2 tipologías. Quiero enfatizar en una tipología porque va a ser muy importante, porque de ahí van a ser el modelo productor innovador que es esta propuesta de política pública que yo estoy proponiendo como alternativa para el manejo del maíz de temporada. En una de las tipologías, los maiceros los clasifiqué de acuerdo a su rendimiento por hectárea. Entonces, les doy un ejemplo. En Coexala, yo encuesté a 60 productores. Y de esos 60, pues tenía cada uno de ellos qué rendimiento había obtenido. Y me acuerdo perfectamente que el menor rendimiento, conocí cuál era el menor rendimiento de esos productores, que era de 400. Y luego conocí cuál era el rendimiento mayor,
de esos productores que era de mí. Y entonces lo que yo hice fue sacar la diferencia, restarle a los 1000 los 400 y me dieron 600. La diferencia fue de 600. Esa diferencia la dividí entre 3 porque quería conformar 3 tipos de productores y el cociente que me dio fue de 200. Ese 200 lo sumé a los 400 al rendimiento menor y me dio un rango de 400 a 600 kilogramos y todos los productores que tuvieron ese rendimiento los clasifiqué como de bajos rendimientos. Después le sumé otra vez los 200 a 601 y me dieron los productores de medio rendimiento, y todos los productores que tenían un rendimiento mayor a 800 eran los de alto rendimiento. El patrón tecnológico que utilizaron los productores de alto rendimiento es lo que yo definí como modelo productor innovador, porque eran los más productivos, eran los que obtuvieron mayor rendimiento por hectárea. Y entonces me encuentro que, de acuerdo al patrón tecnológico aplicado por los productores, de acuerdo a su rendimiento o a su eficiencia productiva, bueno, los de alto rendimiento fueron asumidos como modelo productor innovador. Y esto yo es lo que me encontré en el campo, ¿sí? Este patrón tecnológico, aquí tenemos los de bajo, los de medio, los de alta, es como siembran en el campo, en la realidad. Sin nada que ver con el patrón tecnológico recomendado por el INIFAP. Por ejemplo, el uso de semillas nativas es muy común entre los productores, tanto de Coexala como de Huejoxingo. Es más, en Huejoxingo, a pesar de que ahí se aplicó el Plan Puebla para modernizar la agricultura en esa región, los campesinos sembraron el 99% en promedio, sembraron semillas nativas. Altísimo, casi el 100%, casi todos. Y en Coexala, este porcentaje fue de 98%. Pero también vemos, sobre todo en Coexala, que es una zona indígena, es una zona marginal, es una zona donde no ha entrado la modernización agrícola. Lo que sí ha entrado ahí son los programas asistencialistas, desde el Coplamar con López Portillo hasta los programas de bienestar social del actual gobierno de la República. Sí, vemos cómo todavía la cantidad que siembran el maíz de forma asociada es muy alta. En promedio, el 97% lo siembra de forma asociada. ¿Qué significa? Que están sembrando maíz, frijol y calabaza en el mismo espacio, en la misma parcela y durante el mismo ciclo agrícola, ¿sí? Y bueno, pues asocian cultivos, rotan cultivos, aplican estiércol, aplican fertilizantes, aplican herbicidas, aplican insecticidas. Pero evidentemente, si comparamos estos dos resultados que obtuvimos en el campo, podemos ver a simple vista lo que nos dicen estos datos, es de que los maiceros de Cojoxingo se encuentran más modernizados. Y no es una casualidad. En las 3 últimas décadas del siglo XX, prácticamente desde 1967 hasta que termina el siglo, se aplicó el Plan Puebla, que tenía como finalidad modernizar la agricultura. Y por desgracia, nuestros técnicos han entendido modernizar la agricultura trayendo tecnologías generadas al estilo de ese grupo consultivo y despreciando
y despreciando las tecnologías que han usado nuestros campesinos, nuestros ancestros por milenios, porque estas tecnologías no las crearon ayer, las crearon hace miles de años y que además, como vamos a demostrar, son tecnologías más productivas que las modernas. Si ustedes se dan cuenta, amigas, amigos que están escuchando la plática, tanto en Cuexala como en Huejotzingo, combinaron tecnologías modernas y tecnologías campesinas. Y esa combinación que se hizo en el campo es lo que yo llamo diálogo de saberes. Es el uso simultáneo de dos tecnologías creadas en épocas históricas muy distintas. Las modernas, que no tienen ni 100 años de haberse creado, empezaron con la Revolución Verde, y la Revolución Verde se pone en marcha en 1943, impulsada sobre todo por la Fundación Rockefeller, y las tecnologías campesinas, que son tecnologías tradicionales milenarias, ¿sí? Entonces, esa combinación de tecnologías distintas es lo que nosotros llamamos diálogo de saberes. ¿Qué hemos encontrado en estos estudios? Hemos encontrado que en todos hay un comportamiento muy semejante, muy similar. Por eso yo pienso que lo que hemos encontrado nosotros en las distintas investigaciones, pues ya podríamos tratarlas como regularidades empíricas, que ya podrían ser catalogadas como leyes, ¿sí? Primero, encontramos que las tecnologías campesinas fueron más aplicadas por los maiceros de temporada. En todos los municipios encontramos eso. Donde sí encontramos más uso de tecnología moderna, fue en Huejotzingo y Chalchicomula de Sesma. Pero a eso se debe que ahí se aplicó el Plan Puebla y en Chalchicomula de Sesma se aplicó el Plan Llanos de Cerdán, que tenían el mismo objetivo, modernizar la agricultura. Pero eso no significa que hayan acabado con las tecnologías campesinas. Pero aún así, ahí las tecnologías campesinas fueron más usadas que las tecnologías modernas. Luego encontramos que a mayor uso de tecnologías campesinas, mayores rendimientos por hectárea. Siempre encontramos esta relación positiva. Entre más tecnología campesina usaban, mayor rendimiento obtenían los productores. Lo que no se dio con el uso de tecnologías modernas. También encontramos que todos los maiceros de alto rendimiento manejaron el maíz como milpa y su rendimiento duplicó en promedio el de los maiceros menos eficientes. Es decir, los maiceros de alto rendimiento, normalmente su rendimiento en kilogramos era el doble de lo que obtenían los productores de bajos rendimientos. También casi una regularidad. A veces no era el doble, a veces era más del doble, pero en promedio se daba esa relación. También encontramos que los maiceros eficientes son pobres alimentarios, minifundistas extremos, y tienen poco acceso a los medios de producción. Sus instrumentos de trabajo que ellos utilizan todavía se refieren, en el mejor de los casos, a la yunta, al asadón, a la cos, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que decíamos hace un rato, que en el manejo de la milpa se aplicó un diálogo de saberes. Eso fue lo que encontramos
prácticamente en todas las investigaciones que hemos realizado. Pero también encontramos una cuestión muy interesante dentro de estas investigaciones, que cuando hablamos sobre todo de asociación de cultivos, lo que hacen los campesinos es construir literalmente pisos de plantas. Los campesinos no juntan un montón de plantas y a ver cómo crecen. No, ellos fueron experimentando durante mucho tiempo para ir juntando plantas que establecían colaboraciones entre sí. Ahorita vamos a ver en qué consisten algunas de estas colaboraciones. Y entonces lo que ha hecho la sabiduría y la mano campesina es que en el manejo de la milpa aplica el principio de la biomimesis. ¿Qué significa el principio de la biomimesis? Es asumir a la naturaleza como pedagoga, como maestra, para de ella aprender formas, procesos y organización que tienden a imitarla para no dañarla. Estas son las tecnologías que nos han legado nuestros campesinos y que los modernizadores del campo ni las han entendido, pero sí las han despreciado, sin tener ningún conocimiento de ellas. Y entonces, pues me interesó mucho esta parte y pues me metí a estudiar esta cuestión de los pisos de planta, sobre todo que se forma en lo que se conoce como biodiversidad funcional cultivada, que es la base material que potencia la productividad, la resiliencia y la sostenibilidad de la milpa. Yo creo que todas las tecnologías campesinas y modernas que utiliza el campesino coadyuvan a potenciar su productividad, su resiliencia y su sostenibilidad. Pero la condición material donde se va a desarrollar varios procesos agroecológicos detonadores de mayor productividad es a partir de esta biodiversidad funcional cultivada, que me estoy refiriendo a los pisos de plantas que los maiceros construyen, ¿sí? Y de ahí también emerge su resiliencia y de ahí también nace la sostenibilidad. Por cuestiones de tiempo me voy a referir solamente a 3 procesos claves, pero los agroecólogos que han venido estudiando esta situación, pues hablan que de esta biodiversidad debe de generar cientos de procesos de simbiosis que al sumarse es lo que detona la productividad, es lo que detona la resiliencia, es lo que detona la sostenibilidad. Miren, en la milpa, quien conozca la milpa, que yo supongo que la mayoría de los que están escuchando la conferencia la conocen. Por ahí vi que está mi amigo José de Ayala, entiendo que es de Ayala. En la milpa cohabitan 2 tipos de plantas, C3 y C4. Y las plantas C3 y C4 se diferencian entre ellas porque requieren mayor o menor intensidad de luz. La planta más alta, que es el maíz, es una planta C4. De hecho, la mayoría de las gramíneas son plantas C4. Y las plantas más pequeñas, el frijol y la calabaza, son plantas C3.
¿Qué significan que cohabiten, que convivan plantas C3 y C4? Bueno, que todas las plantas están trabajando a su máxima capacidad el proceso fotosintético. Y aquí la fotosíntesis es fundamental para la productividad, porque a mayor fotosíntesis, a mayor proceso fotosintético, mayor cantidad de biomasa, mayor cantidad de grano. En eso se refleja la fotosíntesis. La fotosíntesis lo que hace es transformar productos inertes, productos muertos, en productos vivos. Eso es lo que hace. Ni más, pero ni menos tampoco. Transforma la muerte en vida, la fotosíntesis. Y si todas las plantas están trabajando a su máxima capacidad, pues lo que estamos teniendo ahí es una fábrica. Es una fábrica que durante las horas luz que predominan, que son las más altas en verano, que es cuando se siembra el maíz, es cuando se siembra la milpa, pues entonces están trabajando 12, 14 horas seguidas a su máxima capacidad y eso va a hacer que tengan mayor cantidad de granos. De ahí que sean más productivas. No es algo mágico. No, es la fotosíntesis, es lo que permite que haya mayor cantidad de granos, mayor cantidad de biomasa. Y cuando uno revisa la literatura, uno se da cuenta que la biodiversidad que predomina en la milpa, y cuando hablo de la biodiversidad también me refiero a las arbences, estamos hablando de que esta biodiversidad de la milpa puede absorber hasta 20 veces más de dióxido de carbono del aire. Es decir, la milpa es un sumidero de carbono, es un secuestrador de carbono la milpa. Porque mientras que en el monocultivo las hojas establecen competencia por tecnologías campesinas, sobre todo la construcción de pisos de plantas, tienen la virtud de detonar varios procesos agroecológicos que son las bases materiales sobre las que se explica que haya mayor productividad, mayor resiliencia y mayor sostenibilidad. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, el papel de la calabaza, esta juega pues varios roles que permiten que un suelo tenga mayor disponibilidad de agua, mayor disponibilidad de materia orgánica, mayores condiciones de confort para que los microorganismos trabajen de manera trabajen más óptimamente, porque la calabaza, por ejemplo, tiene la capacidad de conservar suelo y agua con sus paraguas, con sus miles de paraguas que tapizan el suelo de la milpa. Lo que hace es que cuando cae una lluvia torrencial, las gotas pegan en las hojas y de ahí el agua va cayendo suavemente y en la medida que el agua caiga suavemente, esta penetra mayor altura del subsuelo y eso hace que conserve suelo, pero también impide que la gota pegue directamente al suelo y que la pueda erosionar. Entonces, perdón, entonces la calabaza conserva agua y planta e incorpora toneladas de materia prima que es un alimento primordial para todos los microorganismos que se encuentran en el subsuelo y que van a transformar esta materia orgánica en humus y posteriormente en nutrientes y energías que va a ser reciclada por los cultivos que se encuentran en la parcela.
Y el frijol, que es una leguminosa, la facultad que tiene, y solamente ellas, las leguminosas, es la de poder fijar nitrógeno atmosférico. Y el nitrógeno es a las plantas lo que a nosotros son las tortillas. Es el principal alimento. Y entonces, todas las leguminosas que se encuentran en una hectárea de milpa son capaces de fijar en promedio 200 kilogramos de nitrógeno puro. Y 200 kilogramos de nitrógeno puro son 1000 kilogramos de sulfato de amonio. Es decir, la milpa le regala al campesino una tonelada de sulfato de amonio que también se deja de producir en las fábricas y que eso hace que mitigue de forma directa también la emisión de gases efecto invernadero. Como estos procesos tenemos muchos, hay cientos y apenas nosotros conocemos unos cuantos. Yo apenas he detectado como unos 10, 12, pero todo eso lo que hace, todo es lo que hace la colaboración que hay en la milpa, la colaboración de plantas e insectos que hay en la milpa. Eso es lo que hace. Y entonces, ¿por qué un sistema agrícola que tiene mayor biodiversidad es resiliente y sostenible? Porque la resiliencia se origina porque en la biodiversidad hay una gran redundancia de especies por la función que juegan en el agroecosistema, en la milpa. ¿Y qué son las especies redundantes? Recrean redundancia de relaciones, que de tal forma que si ocurre un cambio ambiental extremo, tienen la capacidad para absorber las perturbaciones y o para recuperar rápidamente la funcionalidad de la milpa. Y eso es exactamente a lo que se refiere la resiliencia. Y un sistema resiliente, y solamente un sistema resiliente puede ser sostenible, puede perdurar a través del tiempo. El modelo productor innovador como política pública consta de 4 fases, de 4 etapas. La primera de ellas tiene que ver con el cálculo del coeficiente de localización. Este coeficiente de localización es una técnica de regionalización que fue creada por Sergio Boisier, un economista chileno. Y lo que nos dice esta técnica, cuando hacemos el ejercicio, lo que nos da como resultado es un valor que si es mayor de 1, significa que ese territorio está especializado, en este caso, en la siembra de maíz. Perdón. Sí. Eso es lo que nos dice el coeficiente de localización. Yo hice el ejercicio a nivel de República Mexicana y encontré 12 estados de los 32 que se encontraban especializados en la producción de maíz. Casualmente, esos 2 estados se encuentran situados en la legendaria Mesoamérica. Sí, estamos hablando de estados que están en Mesoamérica, pero que se caracterizan actualmente porque son también los más pobres de México. Entonces, esa es
esa es lo que hace el coeficiente de localización. Y si está especializado, significa dos cosas. Que el maíz ahí juega un papel relevante en la reproducción familiar campesina. Y que el campesino conoce de manera integral y de manera exhaustiva el manejo de las milpas. El segundo paso significa evaluar las tecnologías aplicadas en el manejo de maíz para identificar el modelo productor innovador a nivel local. Esto es importante porque si queremos que en un municipio, que en una comunidad, en un estado, se apliquen los patrones tecnológicos más productivos, pues hay que conocer este patrón tecnológico de los milperos eficientes. ¿Y cómo lo haríamos? Bueno, pues como yo calculé el modelo productor innovador, que es un proceso metodológico sumamente fácil, pero que nos permite identificar este patrón tecnológico que es el que se va a exponer en los faros agroecológicos para poderlo escalar horizontal y verticalmente este patrón tecnológico. ¿Qué significa escalarlo horizontalmente? Significan que los productores menos eficientes, que los maiceros menos eficientes, conozcan cómo los milperos eficientes manejaron su maíz. En este caso, un faro agroecológico funciona como una vitrina tecnológica para que puedan ver. Es una parcela demostrativa. Claro, también aquí hay que utilizar otras técnicas de comunicación, tanto convencionales como alternativas, para promover este escalamiento horizontal. Y el escalamiento vertical significa que en la misma parcela, que se va a exponer este modelo productor innovador, al mismo tiempo se va a enriquecer este modelo productor innovador con otras innovaciones que pueden ser mejores, por ejemplo, el aplicar bioinsumos en lugar de fertilizantes sintéticos que nos pueden dar mejor resultado para aumentar los rendimientos, o modificando, como yo les decía hace un rato, la densidad de plantas, o introduciendo alguna innovación pequeña, una innovación progresiva que no modifique de forma radical la forma de manejo que tiene el campesino, pero que nos permita experimentar otras formas de manejo, meter algunas innovaciones, y de esta forma podamos nosotros ir mejorando el modelo productor innovador. Entonces, en concreto, la función que tienen los faros agroecológicos es, por así decirlo, lucir nuestro modelo productor innovador y al mismo tiempo mejorarlo mediante la experimentación agroecológica. Esa es la función de las faros agroecológicos. Y la tercera y la cuarta etapa tiene que ver con el composteo de los recursos orgánicos que se encuentran en las grandes urbes. En las grandes urbes llegan muchos alimentos, verduras, y de ahí salen muchos desechos que normalmente van a terminar a las cañerías, y en esta época de lluvias comienzan a taponear los drenajes y que ocasionan grandes inundaciones, y que cuando no hay lluvias pues están ocasionando enfermedades ambientales, están ocasionando polución ambiental, y esto está ocasionando daños a la salud humana, y que se puede transformar
en una cadena productiva que puede generar a nivel nacional millones de empleos auténticamente verdes. Pero lo que necesitamos es regresar estos recursos orgánicos al campo, porque de ahí vinieron, de ahí surgieron. No surgieron en las ciudades. Llegaron a las ciudades porque ahí se concentran grandes cantidades de obreros, de trabajadores, porque ahí están las grandes fábricas, ahí están las grandes industrias, ahí están los grandes servicios, y todos esos obreros tienen que comer, y el campo les proporciona esos alimentos, pero normalmente los desechos se quedan tirados y ocasionan muchos problemas a nivel de ciudad. Quiero decirles que esta propuesta de compostear los recursos orgánicos ya la había hecho un químico agrícola, Justus von Liebig, desde 1844, él planteaba que había que regresarle al campo todos los desechos orgánicos que en las ciudades estaban ocasionando muchos problemas de salud ambiental. No es nueva nuestra propuesta. Hemos encontrado otras cuestiones en esta investigación que hemos realizado y que tiene que ver con la soberanía alimentaria. Sí. Por ejemplo, los maíces nativos sembrados en la milpa, comparados con los híbridos, son más saludables, son más nutritivos. Y además, una tonelada de maíz al nixtamalizarse produce 2 toneladas de tortillas, pudiendo alimentar a 6 personas por año. Y, como ustedes saben, la nixtamalización aumenta la cantidad de niacina, que es una vitamina importante para el cuerpo, que además previene la enfermedad de la pelaga. Nosotros no hay estadísticas oficiales sobre la milpa. La milpa no aparece en los datos del CIAP, a pesar de ser el policultivo más importante de la República Mexicana. Pero yo calculo que a nivel de República Mexicana se deben de sembrar alrededor de 3 toneladas, que si se aplicara esta política pública, podría producir al menos 9 millones de toneladas de maíz, que estamos hablando que tendrían capacidad para alimentar a 54 millones de habitantes. Y yo calculo que también si se aplica una política pública exclusiva para maiceros de transición y para maiceros comerciales, ellos podían producir otros 30 millones de toneladas con capacidad para alimentar a 90 millones de mexicanos. Si sumamos los 54 millones con los 90, evidentemente que México alcanzaría la soberanía alimentaria. Pero el maíz se utiliza también en la agroindustria. Se dice que el consumo total aparente en México es de 44 millones de toneladas. Pero de esos 44 nosotros producimos solamente 27 y estamos importando 17 millones de toneladas. Si se aplicaran políticas públicas específicas para los tipos de maiceros que tenemos en la República Mexicana, la importación de granos de maíz no rebasaría los 5 o 6 millones de toneladas, se reduciría más o menos en una tercera parte. Pero la milpa no solamente da maíz, la milpa da también frijol, da semilla de calabaza, da chile, en la Mixteca Poblana Baja da jamaica, da cacahuate, da muchos otros productos que son básicos para la alimentación de las familias
campesinas y además, pues todos los que conocen la milpa o los que conocen a las familias campesinas en la milpa, se desarrollan muchas arbences que normalmente son consumidas por las familias campesinas. Tenemos los quintoniles, los alaches, los amomoles, las verdolagas, etcétera, etcétera, etcétera. Y en algunos lugares de la República no solamente consumen las arbences, también consumen algunos insectos dentro de los que destacan los chapulines, ¿no? Digamos que yo aquí le paro por si hubiera alguna pregunta. A mí me gustaría tener un diálogo con los compañeros que están participando de esta charla y si hay alguna duda, pues con mucho gusto yo la respondería. Tiene una pregunta. Adelante, Isabel. Bueno, Isabel pregunta por chat que si estas técnicas también se pueden utilizar en huertos familiares. Bueno, tendríamos que tener un espacio. Yo me he encontrado milpa en huertos escolares. Habría que ver cómo está el huerto. Si hay espacio entre frutal y frutal, entre ese espacio se podría sembrar la milpa, que de hecho ese tipo de milpa, ese sistema de milpa, es el que se conoce como milpa intercalada con árboles frutales, que es el programa que está impulsando Sembrando Vida. El problema de ello es que el programa Sembrando Vida que está impulsando el MIAP, pues está impulsando un sistema agrícola que no es el más común que los campesinos siembran como milpa. El más común es milpa, es maíz, frijol, calabaza, chile, sin los árboles frutales. Si se siembran 3 millones de hectáreas, cuando mucho han de ser 500,000 a nivel de República Mexicana, las que se siembran como MIAP. También hay otro sistema que se le conoce tlacolol o agricultura itinerante, agricultura que camina, y que esa se desarrolla es fundamental. Se le llama agricultura itinerante porque los campesinos normalmente en tierras comunales abren un pedazo de tierra y lo siembran durante 2 o 3 años y luego se van a otro lugar y dejan que ese terreno se recupere durante 15, 20 años y vuelven a regresar nuevamente a ese lugar para volver a sembrar milpa, ¿no? Pero tampoco es el predominante. El que predomina es la milpa clásica. Y tenemos muchos tipos de milpa. No podemos llegar con un sistema de milpa y querérselos imponer a los campesinos, porque con todo respeto, se lo digo al presidente, si hacemos eso, seguimos imponiendo la colonización del saber, que es lo que nos han hecho este famoso grupo consultivo, cuando nos imponen formas, metodologías para poder generar tecnologías y pues los agrónomos normalmente no decimos nada y entonces pues los obedecemos ciegamente como si ellos fueran los dioses o tuvieran la verdad sobre lo que están diciendo. Yo lo que sí me he encontrado es que el agrónomo convencional, el agrónomo tradicional, el que está articulado a la Revolución Verde, por muy
por muchos conocimientos que posea, solamente se reduce a una práctica agrícola, sea suelos, sea fertilizantes, sea herbicidas, sea etcétera, etcétera, etcétera. Pero la diferencia con la agroecología es de que el enfoque agroecológico aborda de forma integral el sistema agrícola. Esa es una gran diferencia. Gracias, doctor. Quisiera mencionar algunos comentarios en el chat. José de Lara nos dice, saludos, así pasan los mejores chats, tranquilos y contentos. Gracias. También Irma Meléndez dice, propongo, pudiesen ser 2 o 3 pláticas, es muy abundante y amplio los conocimientos del profesor. Gracias, Irma. Y Luis Stier dice, muy buena conferencia, doctor Miguel Ángel. Saludos desde Brasil. Saludos. Esos son los comentarios que hay en el chat. Y doctor, tengo una pregunta por WhatsApp. Me preguntan, desde su experiencia, usted conoce experiencias de composta de recursos orgánicos viables en el país? Sí, sí, yo estoy convencido que la composta y los bioinsumos más temprano que tarde van a sustituir el uso de fertilizantes sintéticos. Primero porque, pues ahorita con esto de la guerra entre Rusia y Ucrania, se dispararon, pero se dispararon fuertemente los precios de los fertilizantes. No estamos hablando que aumentaron 100 pesos. No, aumentaron lo doble, lo triple, lo cuádruple. Y yo se lo digo porque siempre un pedacito de 1000 metros de milpa, y yo sigo lo que hacen mis maestros, los campesinos. Todos los campesinos aplican estiércol y aplican fertilizantes normalmente nitrogenados. ¿Por qué? Porque normalmente el fertilizante nitrogenado en un suelo rico en materia orgánica no solamente alimenta a la planta, sino que alimenta fundamentalmente a los microorganismos que están descomponiendo la materia orgánica. O sea, sí, sigue siendo importante aplicar el fertilizante sintético porque es mucho más rápidamente absorbido, pero no en las cantidades, que nos recomienda el INIFAP. Yo aplico cuando mucho una dosis de 40 kilogramos de nitrógeno puro. El INIFAP nos está proponiendo aplicar 5 o 6 veces más que esa cantidad. Y si se aplica en suelos sin materia orgánica, lo que sucede ahí es que se volatiza o se lixivia. Y si se volatiza, lo que hace es que el nitrógeno, al entrar al aire, se une con 2 moléculas de oxígeno y crea lo que se conoce como óxido nitroso, que es un potente gas efecto invernadero que captura calor, que tiene para capturar calor 280 veces más, 280 veces más que el dióxido de carbono. Y cuando se lixivia, normalmente va a parar a las presas, a las aguas superficiales, normalmente las presas. Y entonces, cuando el agua le llega el fertilizante, empieza a crecer el lirio acuático, y cuando crece, lo que hace es que va desplazando, va eliminando a la flora y fauna silvestre propia de esa presa. Pero lo peor pasa cuando esta agua se va a los riegos, porque entonces lo que está provocando es la salinización de los suelos. Entonces, sí es recomendable utilizar fertilizante sintético. Yo creo que no hay que dejarlo de utilizar en cantidades mínimas, pero en suelos que posean mucha materia orgánica. Si tienen mucha materia orgánica, como son los suelos de la milpa, estamos hablando de que esos suelos tienen
miles de millones de microorganismos que son descomponedores de la materia orgánica y que necesitan el nitrógeno. Es su alimento básico también para los microorganismos para poder trabajar a mayor velocidad. Quiero hacer un comentario. A mí me parece que este trabajo tan generoso que nos comparte mi maestro y mi amigo Miguel Ángel es muy profundo y hay que hacerle una difusión importante. Ahora que se está discutiendo mucho y se está y hablando mucho acerca de la posibilidad de generar programas, sí hay forma de incidir. Yo estoy en varios grupos ambientalistas fuertes, entonces voy a compartir, de hecho ya he compartido el libro que tan generoso nos compartió el maestro Miguel Ángel. Entonces, a mí lo que me interesa, creo que aquí hay una parte muy importante. Mesoamérica como fuerza vegetal eh, genera su propio conocimiento ancestral y va desarrollándolo para generar esta ciencia. Y cuando invaden otros conocimientos de otras ciencias, como ha pasado en todo lo que es el conocimiento occidental, europeo, anglosajón, no se ve que invade en la forma de los programas para llevar a una forma de producción. Entonces, una invasión cultural es una invasión del método epistemológico, el programa educativo, el conocimiento. La posición de aprender del maestro campesino, porque no nada más es esta situación de entender el proceso, sino de estar aprendiendo cómo se va dando toda esta situación donde saben perfectamente, hay una rotación natural de los suelos, hay toda una experiencia y se invade cuando llega aquel que se fue a estudiar una maestría a Estados Unidos y que no supo comprender esta tecnología y la quiere transportar. Es un tipo de invasión y pasa en todas las universidades y pasa en todo el sistema educativo. Entonces a mí me interesa mucho, y esa sería el poder continuar esta conversación en algún otro momento, porque creo que apenas estamos entrando y poder profundizar más y difundirlo. Yo estoy escribiendo ahorita un artículo sobre toda lo que es, porque nada más la gente ve que está Bayer Monsanto y son mucho más. Hay otras invasores e incluso están infiltrados o han estado infiltrados en decisiones muy importantes a nivel gubernamental, corrientes de pensamiento que quieren utilizar otro tipo de el maíz el maíz alterado, el maíz milagroso. Entonces, a mí me gustaría mucho que continuáramos en alguna otra ocasión, si Miguel Ángel, mi maestro y amigo, nos puede dar y continuar con la conversación, porque esto es mucha riqueza, pero para generar una cuestión de difusión. Tú que tienes tu diario, yo que escribo, tú sabes que escribo en algunos diarios, y en grupos, empezarle a dar difusión a lo, pero fundarlo. Yo estoy escribiendo ahorita sobre toda esta cuestión de las de los transgénicos, y obviamente hay ventajas ahora, porque tenemos que sin maíz no hay país, tenemos las leyes, pero hay que desarrollarlas y hay que potencializarlas al conocimiento ancestral que viene, a los saberes. Entonces yo agradezco mucho la plática y el aprendizaje, que es una labor de años de estarle dando en el clavo, de quitarse toda esta invasión y entrar realmente al conocimiento
pero a mí, sí me gustó mucho la conversación, pero me quedo picado. Muchas Yo estoy a gracias. la orden. Estoy a la orden. Yo, cuando ustedes Cuando me inviten, me inviten, ahora sí que habría ahora que sí que buscar habría nada que más, buscar nada más. no sé si No sé si formamos formamos un grupo un de grupo de WhatsApp de y nos WhatsApp y ponemos de nos ponemos de acuerdo, acuerdo, o nuestro o amigo nuestro Oscar amigo Oscar lo utilizamos lo como utilizamos mediador como mediador para que nos pueda para que nos juntar pueda en estos juntar en estos programas. programas. Yo Yo ahorita, por ahorita, ejemplo, por ejemplo, estoy estoy trabajando una trabajando parte una parte que Marx le llamó el que Marx metabolismo le llamó social. el metabolismo Y social. me parece que los Y me resultados que yo parece que tengo los resultados que yo me tengo dan para escribir un me dan libro, pero ya con este enfoque de metabolismo social. Ver cómo la agricultura moderna, con los agrotóxicos que utiliza, va ocasionando grandes fracturas metabólicas en la relación hombre-naturaleza, y que me parece que eso es lo que nos tiene en alerta roja, tal y como lo planteó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ¿no? O sea, hay mucho material para esto, y cuando ustedes gusten, pues sería cuestión de que nos organizaran, y ojalá y tú fueras el que nos organizaras, José. Aprovecho para darle la palabra a Irma Meléndez. Irma Meléndez, menos de 2 minutos. Adelante. Claro que sí, yo creo que menos de un minuto. Bueno, agradecer Miguel. Miguel, Ya no tenemos el gusto de conocernos, pero siempre hace falta este tipo de lugares y espacios donde se vacía todo este conocimiento. ¿Por qué? Porque aunque las conferencias son buenas, toda la cosa, los medios tecnológicos todavía nos facilitan este vaciar los conocimientos. ¿Por qué? Porque podemos entrar muchos, pero si no sembramos estos conocimientos que tienen peso, valor, se pueden practicar, se pueden conocer, se pueden tocar, no va a servir de nada. Entonces, creo que estas conferencias, estar totalmente, volverlas a tocar, a oír, y va a llegar la persona adecuada en la cual florezca este conocimiento. Por ejemplo, el compañero Luis Espir es de Brasil, es parte de los grupos que varios de nosotros tenemos, y nos hemos enfocado a la agroecología. Entonces, muchas veces tenemos en la iniciativa, pero conocimiento como lo que tiene el profesor Miguel hace falta, porque son nuestra guía, es la práctica, es la experiencia que tiene de observar a partir de sus ojos. Ya tienen un camino andado, y nosotros que apenas queremos, entre comillas, empezar, pues nos hacen falta esos ojos y esos conocimientos de los abuelos, ¿no? Como lo decía